Capítulo 10. La conclusión. Es el último periodo del juego. Un equipo está llegando a una victoria fácil cuando de repente el equipo que pierde anota y termina por ganar un juego que parecía perdido y sin esperanzas. La misma historia podría ser repetida muchas veces en cada deporte. Probablemente la mayoría de jóvenes ha soñado con ser aquel cuyo esfuerzo final heroico cambie la derrota segura en victoria. Reconocemos que nada es seguro hasta que la competencia haya terminado. En la elección presidencial de 1948 en los Estados Unidos de América, parecía que Thomas G. resultaría fácil vencedor por encima de Harry S. Truman, pero los pocos votos finales dieron a Truman una victoria inesperada. No importa cuán bien comencemos, la manera en que terminemos determinará si alcanzamos nuestra meta o no. El buen comienzo del sermón y el excelente bosquejo y la exposición pueden perderse por una conclusión débil. La manera en que terminamos hace toda la diferencia en el mundo. En este capítulo examinaremos esta importante parte del sermón. Estudiaremos los variados métodos de conclusión así como los importantes principios. Cada sección será valiosa para usted en su futuro ministerio. Oro que usted se dedique diligentemente a la tarea de la preparación del sermón, puesto que esa es la clave para la predicación eficaz. Lección 10. 1. El propósito. Objetivos. 1 de enero de 10. Describir la relación entre el objetivo del sermón y la conclusión. 2 de enero de 10. Identificar el propósito correcto de la conclusión del sermón. Lección 10.2. Los métodos objetivos. 1 de febrero de 10. Describir el uso correcto del resumen como método de la conclusión. 2 de febrero de 10. Explicar cómo se usa el método de aplicación. 3 de febrero de 10. Escoger varias formas de apelación en la conclusión del sermón. Lección 10.3. Los principios objetivo. 1 de marzo de 10. Identificar los principios básicos de la preparación eficaz de la conclusión. El propósito. Describir la relación entre el objetivo del sermón y la conclusión. La conclusión puede ser descrita como lo más importante del sermón, en parte porque muchos en la congregación la esperarán ansiosamente, en parte porque marca el clímax del mensaje que se entrega, y en parte porque los resultados del sermón son normalmente decididos por ella. Es posible perder todo el duro trabajo de la introducción y la exposición con una conclusión débil o inapropiada. Por tanto, es esencial que conozcamos cómo terminará el sermón. Si comparamos el sermón con un viaje, el texto corresponde a nuestro punto de partida y el objetivo nuestro destino. Luego planeamos la ruta que debemos tomar, y notamos los caminos que serán seguidos. Estos son las divisiones principales y las subdivisiones del bosquejo. La introducción traza el camino desde nuestro comienzo hasta la calle principal, y la conclusión nos lleva desde la última calle principal a nuestro destino actual. ¿Por qué es importante que el predicador conozca cómo terminará el sermón? ¿Cuál es la relación entre el objetivo del sermón y la conclusión? Una vez, viajando a una ciudad cercana a fin de asistir a una cruzada evangelística, no tomé las direcciones precisas que conducían a la iglesia. Pensé que sería fácil encontrar la iglesia al llegar a la ciudad, pero nadie parecía conocerla y estaba perdido. Afortunadamente, pude telefonear al pastor para pedir aquellas direcciones esenciales y descubrí que había pasado cerca de la iglesia cuando había llegado a la ciudad. Usted no puede permitir perderse tan cerca de su destino al predicar. Esos últimos pasos son vitales para una llegada segura y oportuna a su meta. Para concluir, identificar el propósito correcto de la conclusión del sermón. Si el sermón va a llegar a su destino, usted debe hacer más que solo dejar de viajar, usted debe llegar. Cuando el sermón termina debe haber una sensación de culminación. Lo que se tenía que decir, ha sido dicho. El mensaje de Dios ha sido entregado en su totalidad y cada oyente debe ahora responder a ese mensaje. Cualquiera que sea el tema que usted haya traído a la atención de los oyentes en el curso del sermón debe ser resuelto si va a lograr la conclusión apropiada. Levantar temas que no serán o no pueden ser tratados satisfactoriamente es una gran equivocación. Usted se sentiría incómodo si después de haber armado una bicicleta descubriera que sobran piezas del vehículo. Usted se preguntaría si la bicicleta es segura o si se desintegraría súbitamente. Luego usted la revisaría varias veces, tal vez hasta rearmarla y hacer que cada parte encaje. Así también ocurre con el sermón. Cada parte del sermón debe encajar para que en la conclusión usted presente el mensaje terminado y sin que le sobre nada. La conclusión es parecida al argumento de cierre de un abogado en un proceso. Él junta todos los hilos de evidencia para asegurar que no se omite nada que crearía duda o incertidumbre respecto a su conclusión. Él usará cada pieza de evidencia y cada elemento de persuasión que pueda para asegurar que el veredicto dado sea el que desea.
En su conclusión él deja a sus oyentes sin duda alguna en cuanto a la respuesta deseada. ¿Cómo se compara el sermón con los comentarios de cierre de un abogado en un proceso? Es lo mismo con el predicador. No es suficiente que presente meramente los hechos y deje a los oyentes extraer sus propias conclusiones de aquellos hechos. El predicador debe dirigir a sus oyentes a la conclusión apropiada. El apóstol Pablo resumió su ministerio diciendo: persuadimos a los hombres. No solo predicamos para obtener un veredicto, sino como Pablo predicamos para obtener un veredicto a favor del mensaje que proclamamos. Nuestra gran comisión es hacer discípulos a todas las naciones. Nuestra conclusión no debe dejar a nuestros oyentes con duda alguna de que esta es nuestra meta cada vez que predicamos. Para aplicar. Al pasar por el distrito de luz roja de una gran ciudad, un acaudalado hombre de negocios comentó a su amigo: ¿ves todo el crimen y violencia en esta área? Ministros como tú han estado predicando sermones del Evangelio por 1900 años, mas todavía hay personas malvadas alrededor. ¿Por qué continúas una práctica tan fútil? En ese mismo momento pasaron a un grupo de vagabundos que bebían sentados alrededor del fuego. ¿Ves a esos vagos allí?, preguntó el predicador. Tú fabricas jabón, pero todavía hay gente sucia. ¿Para qué continúas vendiendo un producto tan inútil? El problema no es el jabón, respondió el hombre de negocios, sino la gente que no lo aplica. Pues como es con el jabón, así también lo es con el sermón. Sin la aplicación no puede funcionar. Demasiadas excelentes exposiciones de verdades bíblicas fracasan en este mismo punto: no son aplicadas. No importa cuán brillante sea el argumento, cuán perfecto el tema, cuán penetrantes las revelaciones, cuán conmovedoras las ilustraciones, cuán fervorosa la entrega, a menos que el oyente reconozca en su corazón: debo hacer esto, debo alcanzar esto, el sermón será un fracaso. No es suficiente con presentar el mensaje como una teoría. El predicador debe demostrar claramente a la mente de sus oyentes cómo funciona en la práctica. No es sorprendente que algunos rechacen el mensaje cristiano simplemente porque no ven qué diferencia hace para su vida diaria. El Señor Jesús no dijo: yo soy la idea y la teoría. Él dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Sin la verdad en el centro, el camino puede ser extraviado y la vida imposible. Sin el camino y la vida, la verdad no va a ningún lado ni obtiene nada. De una ilustración práctica de la aplicación. Muestre cómo es posible escuchar la verdad y aún no aplicarla. El oyente pregunta: ¿qué diferencia hace? Es la responsabilidad del predicador mostrar a su oyente cómo aplicar la palabra de Dios a su vida. Nadie debe jamás salir de nuestras reuniones sin un claro entendimiento sobre qué hacer con el mensaje que les hemos proclamado. Para estimular. Lea Hechos 2:37, 41, 2 Corintios 5:18, 6:2. La tarea de la predicación no termina cuando el pastor ha presentado el mensaje y lo ha aplicado a los oyentes. La meta es estimular a los oyentes a una respuesta de todo corazón al mensaje. El predicador es comisionado no solo a predicar y a enseñar, sino también a hacer discípulos. Su mensaje es un llamado a la acción. Así el apóstol Pablo describió el propósito de su ministerio como la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. A veces referido como la apelación, el llamado al altar, la exhortación o la invitación evangelística. Este aspecto del sermón ha sido cuestionado como no bíblico por algunos que lo ven como un intento de apoderarse de la obra de Cristo o del Espíritu Santo. Ambos son llamados Paracleto, aquel que llama a los hombres al arrepentimiento y a la fe. El apóstol Pablo, sin embargo, recordó a sus oyentes: nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros: os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. No. Solo Dios está apelando a través del predicador, sino que nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos. Los términos de esta apelación evangelística son claramente demostrados en la conclusión del sermón del apóstol Pedro en el día de Pentecostés. Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Primero, la apelación estaba basada en un mensaje proclamado. Sin una proclamación válida de la verdad no puede haber respuesta válida.
El apóstol Pablo así exhortó al joven Timoteo, que prediques la palabra. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Igualmente entre las cualidades del pastor está la habilidad de retener la palabra fiel como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. La proclamación fiel provee una base sólida para la invitación evangelística. Es ilusorio esperar que los oyentes respondan sin decirles a qué están respondiendo. Segundo, la apelación respondió a la pregunta básica, ¿qué haremos? El Dr. Billy Graham realmente hace esta pregunta a sus oyentes, usándola como una transición de la exposición a la invitación. Si declarada o no, la pregunta debe subrayar las palabras de la apelación. Nuestros oyentes merecen conocer lo que se espera que hagan con la verdad que les hemos proclamado. Tercero, la apelación luego tradujo la respuesta en una acción positiva, arrepentíos y bautícese. Aunque trataremos esto más tarde en la sección, debemos reconocer la necesidad de acción que es apropiada tanto para el sermón como para el oyente. Según Juan 16:7, 11 y 2 Corintios 6:1, 2, ¿cómo apela el Espíritu Santo? ¿Cuál es la responsabilidad del predicador en la apelación? Basado en Hechos 2:37, 41, ¿qué pregunta debe responder la apelación en la mente del inconverso? ¿Cuál es la respuesta deseada? Cuarto, se dio oportunidad a los oyentes de responder allí y en ese momento. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. La predicación del gran evangelista del siglo XIX, D. L. Moody, fue transformada el 8 de octubre de 1871. Ese día, en la conclusión de un poderoso sermón evangelístico, él dijo a sus oyentes que volvieran el siguiente domingo y les concedería una oportunidad de dar su respuesta a Cristo. Para muchos en su congregación el próximo domingo nunca llegó. El gran incendio de Chicago barrió la ciudad, destruyendo la Illinois Street Church, las casas e inclusive la vida de un tercio de su congregación. Moody resolvió nunca predicar de nuevo sin instar a sus oyentes a responder rápidamente al mensaje. En su conclusión, entonces, el predicador llama a sus oyentes a tomar acción inmediata y apropiada en respuesta a la verdad presentada. Él o ella está predicando para obtener un compromiso personal. Los métodos. Cada predicador conoce que tarde o temprano debe dejar de hablar. Así como el piloto de un avión que circula el aeropuerto, debe decidir seguir hasta que se acabe la gasolina y se estrella, o bajar a tierra a tiempo y con seguridad. Demasiados predicadores nunca aprenden a aterrizar. Ellos solo apagan los motores y se lanzan al suelo. Otros continúan hasta que se les acaba lo que tienen que decir y entonces esperan poder aterrizar. Más otros hacen falsos intentos de aterrizar en la pista solo para despegar otra vez con una sucesión de y por último, finalmente, en conclusión, solo unos minutos más, y cierro con esto. Una calurosa tarde de julio, como miembro de la facultad de un gran colegio pentecostal británico, escuché con asombro al bien conocido orador del servicio de graduación comenzar informando a sus oyentes que no tenía idea de lo que iba a decir. Luego pasó más de una hora diciéndolo y durante los últimos 20 minutos nos dijo no menos de 17 veces que estaba por terminar. Bendito sea el predicador que no teniendo nada más que decir deja de demostrar el hecho. Básicamente existen 3 distintos métodos de concluir un sermón. Resumen. Describir el uso correcto del resumen como método de la conclusión. Este es probablemente el método más común de conclusión y normalmente implica volver a declarar el tema central del sermón. Aunque la repetición puede ayudar a que nuestros oyentes recuerden, es mejor no usar las mismas palabras de nuestros encabezados sino cambiar las palabras del bosquejo en términos claros y concisos. Su intención es dar una sinopsis o resumen de cómo llegó usted a su destino. Describa el uso correcto del resumen como un método para concluir. Sin embargo, dejarlo allí, como muchos lo hacen, es perder el punto crucial. No tiene sentido recordar a sus oyentes cómo usted llegó si no les dice a dónde ha llegado. El destino es más importante que el viaje en sí, por tanto, sus oraciones finales deben centrarse en el objetivo. Por ejemplo, un sermón doctrinal puede terminar con una afirmación clara y directa de la fe, un sermón ético con una declaración de nuestra intención de obedecer a Dios en esta esfera específica, o un desafío a vivir la palabra de Dios, ve, y haz tú lo mismo, y un sermón apologético con una respuesta directa a la pregunta que el predicador estaba explorando, creo en la resurrección de Cristo porque. Aplicación. Explicar cómo se usa el método de aplicación. Algunos predicadores aplican cada punto de su sermón al llegar al mismo, y algunos sermones demandan ese tipo de enfoque. Preciosas verdades pueden surgir que serían perdidas si no fueran señaladas en ese momento.
Aun si usted no enfoca la atención en alguna gema de verdad, el Espíritu Santo puede que lo haga. Los individuos serán ayudados o provocados por algunos comentarios de paso o un punto menor del sermón que usted mismo casi no lo notó. Sin embargo, sea cuidadoso de no presionar con demasiado vigor las primeras partes del sermón y hacer que su sermón termine con un anticlímax. Solo un comentario de paso, una pregunta concisa, o un testimonio personal normalmente sería adecuado. Explique el equilibrio entre la aplicación a través del sermón y la aplicación final en la conclusión. ¿Cómo afectan las emociones a la aplicación? El principal peso de la aplicación pertenece propiamente a las oraciones finales cuando todo el mensaje se une en una poderosa arremetida. Algunos predicadores aceleran la velocidad de su conversación, levantan el tono de voz y se ponen más emocionales. Si es auténtico, está bien, pero si no lo es, sus oyentes lo sabrán tanto como usted. La emoción estimulada para causar efecto es inútil. Si usted no puede verdaderamente sentirlo, no lo haga. Dios puede hablar tan claramente a través de tonos suaves como de tonos fuertes. ¿Qué considera usted el uso apropiado de las emociones y el tono en la aplicación del sermón? A menudo es útil el uso de las preguntas señaladas en la aplicación, tales como, ¿sabe que esto es verdad? ¿Se ve a usted mismo aquí? ¿Qué significa esta verdad para usted? ¿Y qué hará usted? Una forma popular de aplicación hace una generación era alentar a los oyentes a insertar sus propios nombres en el texto, porque de tal manera amó Dios a que ha dado a su Hijo unigénito, para que si cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Apelación. Escoger varias formas de apelación en la conclusión del sermón. Hablando de la predicación evangelística, citamos como una de sus características que llama a una decisión definida aquí y ahora. Aunque este llamado a un compromiso puede ser enfatizado repetidamente a través del sermón, la conclusión provee la perfecta oportunidad para convocar a los oyentes a responder. El Dr. Billy Graham a menudo comienza su sermón recordando a sus oyentes que ellos no están en ese lugar por accidente, sino para encontrarse con Dios. Frecuentemente a través del sermón, volverá a enfatizar el llamado a un compromiso decisivo con Cristo. Esta noche puede ser el momento más decisivo de su vida. Pero usted debe escoger, escoger, escoger. Cuando Él da la invitación concluyente a las personas para que pasen adelante y tomen su decisión por Cristo, están listos para responder. Ellos saben lo que deben hacer, y lo hacen diligentemente. Hay 3 formas básicas de invitación: la respuesta privada, la respuesta pospuesta, y la respuesta inmediata. Algunos predicadores prefieren no llamar a ninguna respuesta pública al mensaje del Evangelio ni presionar a los oyentes a revelar la obra de Dios en su vida. La salvación es obra del Espíritu Santo sobre el corazón humano, no la obra del predicador sobre las emociones. Cualquier respuesta, entonces, es, y debe ser, estrictamente privada y personal. El papel del predicador es proclamar el Evangelio fielmente antes que jugar el juego de los números. El apóstol Pablo lo describió así: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Solo la eternidad revelará los verdaderos resultados de nuestra predicación. Como resultado, debemos ser fieles en predicar sea que veamos los resultados o no, antes que ser orientados por los resultados. Otros predicadores, sin embargo, ven la apelación como una parte integral del sermón y creen que no puede justificarse no provocar o instar a los oyentes a responder a Cristo. La cuestión crucial es cómo esa respuesta debe ser dada a conocer. El Dr. Martin Lloyd-Jones normalmente exhortaba a sus oyentes a arrepentirse y creer. Luego los invitaba a reunirse con él en privado después del servicio o en su oficina al día siguiente para una orientación o consejería personal. Otros métodos de respuesta retrasada incluirían la invitación al buscador fervoroso a permanecer detrás o unirse a una clase especial para aquellos que desean saber más sobre la fe. La meta es alentar a los individuos a asumir sin vergüenza o presión compromisos profundos con Cristo. Aunque algunas situaciones pueden hacer la respuesta pospuesta el método preferible, la única forma demostrada en la Biblia es la inmediata y pública. En el Antiguo Testamento, Moisés se puso a la puerta del campamento, y dijo: ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Igualmente Josué invitó a los israelitas: Escogeos hoy a quien sirváis, y ellos respondieron enfáticamente: a Jehová nuestro Dios serviremos. El Señor Jesús continuamente exhortó a la gente: venid, seguidme, y ellos respondieron abierta e inmediatamente. En ningún momento Jesús objetó a quienes respondían sugiriendo que él no pretendía que ellos lo hicieran tan abierta e inmediatamente. Más bien, él reprendió a aquellos que buscaban posponer su respuesta a su llamado.
En la iglesia primitiva los discípulos esperaban y guardaban algunos registros estadísticos de la respuesta a la predicación. Los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Probablemente la respuesta inmediata más común es el llamado al altar. Aquí el predicador invita al buscador fervoroso a venir al frente de la congregación donde otros obreros cristianos especialmente preparados se reunirán y ayudarán a esa persona individualmente. Que el buscador sea ayudado al frente o llevado a otro cuarto dependerá de la situación, pero cada uno que pasa adelante debe ser encontrado al responder. Rex Humbard contó sobre un joven que vino adelante y se arrodilló ante el altar de una iglesia campestre. Después de unos minutos de esperar allí solo, se levantó y se fue, diciendo airadamente a su hermana que nunca jamás iría de nuevo a otra iglesia. Él se sintió rechazado, y entonces dedicó su vida al crimen. John Dillinger, uno de los más peligrosos criminales norteamericanos, pudo haber sido salvado si alguien se hubiera arrodillado a su lado en esa reunión en la iglesia y orado con él esa noche. Puede haber buenas razones por las que aquellos que buscan a Dios no pueden ser invitados a venir adelante. A veces es falta de espacio o la cultura de la congregación. El predicador puede entonces preferir hacer que los buscadores alcen sus manos, se levanten, o simplemente repitan una oración apropiada. Los obreros cristianos pueden entonces ser asignados a ir al lado de aquellos que indican la necesidad. Algunos predicadores primero piden al buscador que ore y luego, como un acto de testimonio público, que venga adelante para mayor ayuda, o como en la iglesia primitiva, para ser bautizados en agua como una confesión pública de Cristo. Este método no solo elimina cualquier presión emocional de venir adelante para ser salvo, sino que también permite a aquellos que ya han entregado su vida a Cristo que lo reconozcan públicamente como su Salvador. Las ventajas de llamar adelante a la gente son que provee una oportunidad para el contacto personal con el buscador, puede alentar a otros también a responder, y permite que una variedad de necesidades sean tratadas. El sermón puede relacionarse con la rededicación, el bautismo en el Espíritu Santo, la sanidad del cuerpo, y problemas espirituales además de la salvación. Es sabio hacer que el creyente que ha sido instado a responder lo haga públicamente a Dios, tal como el pecador convencido. Dios puede suplir cada necesidad, y usted puede ser su compañero en oración. Los principios. Lea Hechos 2:38, 40, 13:38, 41, 17:29, 31, 20:32, 35. Identificar los principios básicos de la preparación eficaz de la conclusión. La conclusión es la terminación de un sermón específico entregado a una congregación específica por un predicador específico en una ocasión específica. No puede, por tanto, nunca haber una conclusión intercambiable adecuada para cualquier ocasión. Aun si está predicando sobre el mismo texto con el mismo bosquejo, su conclusión debe ser preparada para el nuevo grupo de oyentes. Para el evangelista especialmente, la tentación de usar la invitación preparada es grande. El objetivo puede ser el mismo donde quiera que predique, y sus instrucciones pueden seguir el mismo patrón en cada caso. Sin embargo, si él simplemente conecta una grabación de lo que siempre dice, ya no ministra más a sus oyentes. Está simplemente siguiendo un ritual. Apropiada. Como el objetivo del sermón controla el desarrollo de la exposición, la conclusión también debe ser apropiada para el objetivo. Si lo que fuere que usted pida a la gente hacer debe ser planeado con ese último destino en mente. Si está predicando sobre el evangelismo personal y su objetivo es despertar a sus oyentes a su responsabilidad de compartir su fe, usted debe hacer más que simplemente instarlos a orar o levantarse a asumir un compromiso con la obra. Deles varios folletos o tratados para entregar a los amigos no salvos. Haga que oren específicamente por aquellos contactos potenciales, o planee una noche para testificar en un área particular. Igualmente, un sermón sobre la sanidad divina debe dar oportunidad de orar por los enfermos. Su conclusión debe también ser apropiada para la congregación. Un inexperto joven predicador dio un sermón evangelístico a una sección de personas muy enfermas del hospital y les pidió que vinieran.